Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro No Tan Breve Podcast, donde la idea siempre es conversar con quienes nos hemos encontrado en el camino, con quienes hemos hecho teatro y otras cosas. Y hoy nos acompaña una de las personas más inquietas que conozco. Últimamente se sube al ring, pero empezó también con un micrófono y otras muchas cosas. Israel. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Por estar aquí. Oye, qué padre conocer el Teatro de la Brevedad. No tenía el honor y gusto de conocer esta sede. Está bien padre. Qué bueno que existan estos espacios como para poderle dar rienda suelta a la locura humana. Pues sí, casi a eso nos dedicamos aquí. Ya de por sí es una locura tener este espacio. Me encanta. Muy bien. Sí. Felicidades. Y pues qué bueno que estás aquí. Oye, sí, mano. Muchos años. Muchos años. Antes de que esto empezara dijimos que 20 años, ¿no? 20 años. O sea, hace 20 años empezó nuestra relación amistosa, Sí. además de profesional en una universidad. Pero 20 años. El punto es que son 20 años en los que han pasado un montón de cosas. Sí, y pues nos sentíamos muy jóvenes, entonces yo también me siento. Yo también. Esa bueno. es mi crisis, de hecho, de los 50, que me siento joven y digo, ay, pero ya tengo 50. Sí. Pues yo estoy a 2 años. Gobiérnate, me digo. Yo trato de gobernarme. Sí. Bueno. Sí. Eso, se intenta. Se intenta. Oye, pues mira, fíjate que, o sea, lo digo esto de que eres una persona inquieta porque la verdad lo creo. Cierto. O sea, yo te recuerdo llegando hace 20 años, traías tu computadora chiquita, no todo el mundo tenía una laptop o no sé, pero tú llegabas y yo decía, ¿qué tanto estás haciendo? Estabas tecleando, platicabas conmigo, empezaban las redes sociales, ¿te acuerdas? Cierto, sí. Sí. Y tú, pues no sé, te arrancaste allí. Tus inquietudes ahorita te llevan al podcast, ¿no? A Sonoro. Y más que mis inquietudes, creo que las situaciones pospandémicas o pandémicas, yo soy de formación de audio, hice radio muchos años, 20 años. Sí. Y de pronto lo dejé y me dedicaba más a las situaciones de construcción, diseño, desarrollo de eventos, escenografías, display. Pasé de trabajar con audio todo este tiempo a trabajar con cosas físicas, carpintería, electricidad, y obviamente eso en la pandemia iba de 100 a 0. Ya era una industria que yo conocía bien y que obviamente se paró. Y a la mitad de la pandemia, después de que había empezado y después de un año sin haber trabajado realmente, más bien desarrollando cosas personales, me integro a Sonoro, que en ese momento explota la situación de los podcasts a nivel mundial realmente. Y en México pues se necesitaba un ancianito que les ayudara a los más jóvenes a organizar, y es cuando entro a Sonoro y ahí llevo ya 4, casi 5 años de trabajar y de por tanto estar muy pegado al mundo del podcast, que lo conocía desde hace mucho tiempo, desde hace 18 años también, 20 años como dices, la parte digital, gente que empezó haciendo podcast y que decía, oye, vamos a hacer, pues yo estaba muy pegado al radio y ahora estoy pues pegado al podcast, es lo que diario consumo. Ahora, ¿te gustaba estar detrás del micrófono? Ciertamente, ¿no? Sí. O sea, y ahora ya no tanto. Ya no tanto. Los últimos 10 años de mi vida fue estar en vivo 2 horas diarias. De pronto veo a los podcasters que hacen un podcast a la semana de 2 horas quizá. Y sí creo que tuve esta drenarte durante 10 años, durante 2 horas es mucho. Estoy un poco sí del lado de los podcasts y de lo que se oye, pero más con guiones, quizá. Me gusta mucho producir lo que es el podcast y lo que sale alrededor del podcast, pero sí creo que ahorita por el momento es la producción lo que más me llama la atención. Sí existe el gusanito de decir, ay, deberías de hacer un podcast, porque pues... O sea, pero ¿cuándo hiciste lo de Peace Show? Live. Eso. Durante la pandemia justo, Ajá. yo creo que para junio o julio del 2020... pues sin chamba y con estos 10 años de haber estado en vivo, pues te estás como, oye, algo tengo que hacer. Y la verdad es que fue una experiencia muy chida. Hacía un contenido que no se hacía en ese momento, que era tener muchos invitados en una sola emisión, que además era en vivo, con este gap en el cual pues tienes chance de equivocarte, de decir cosas que no tienes que decir, de que tienes invitados que no pueden o no pueden llegar, que no sabes si vienen en un mood, pero al final lo que me gustaba y en ese momento me ayudaba a drenar toda esta emoción contenida de la pandemia. Unos llaman depresión, otros llaman ansiedad, otros llaman lo que sea.
me funcionó para eso. Y si bien a lo mejor no era un proyecto millonario en cuanto a descargas, sí fue un proyecto que a mí me funcionó mucho para estar otra vez en el escenario y decir, pues vamos a hacer algo, ¿no? Inclusive la gente de Sonoro fue invitado en ese momento, como que fue en gran medida el regreso a las canchas de la comunicación. O sea, pasar de esta cosa de la carpintería, exactamente, la ingeniería y sí. A regresar allí. Sí, ahora yo recuerdo cuando nos conocimos, bueno, también había ahí una vertiente, pues como docente, ¿no? O sea, de querer enseñar. Sí dabas clase, ¿no? Sí daba clase, odio dar clase. La verdad es que creo que para ser profesor se necesita una vocación especial, sobre todo de una pellizcada ahí de investigación para poderla compartir, una pellizcada ahí de pedagogía para poder tener un método, una pellizcada de un recurso científico importante de fundamentos teóricos que yo no tengo y que... a lo mejor podría desarrollarlos si ese fuera mi intención en ese momento, pero no es. Era más en ese momento pues estar con los chavos y que los chavos descargaran su ira creativa a través del interés por el radio. Muchos de ellos lo hacían muy bien, muchos de ellos, sin agraviar a los presentes, lo hacían muy mal. No es cierto. Pero creo que tenía más que ser un profesor que enseñara, era un profesor como que encaminaba y que sacaba esas ansias de hacer cosas en ese caso del radio, ¿no? Sí, ahora el radio, bueno, siempre ha sido una cosa misteriosa, ¿no? Sí. Bueno, no sé, para mi papá, es que mi papá siempre estuvo acompañado de un radio. O sea, mi papá tenía un radio en el baño, tenía un radio en la cocina, tenía un radio en su despacho, en su otra oficina, en su recámara, en su vestidor. Claro. Pero hoy en día el radio, ¿tú cómo lo ves? Mal. En un sentido de que, como lo dices, los papás, quizá yo soy de las últimas generaciones que oyeron radio todo el tiempo. Sí. Y que te subes al radio, te subes al carro y prendes el radio. Y llegas a la oficina y prendes el radio. Y te vas a meter a bañar y prendes el radio. Hoy eso no sucede. No. Sigue siendo un medio importante de manera popular, porque es muy fácil tener un radio en cualquier lado, pero no es de un consumo tan sencillo. Hoy, curiosamente, es más fácil tener Spotify en tu teléfono que tener un radio de FM. Sí. Entonces, pues, Spotify es lo que... Y las estaciones, bueno, no sé cómo lo estén viviendo ahora, pero todas están migrando, ¿no? A estar en una plataforma. Y no, fíjate que les ha costado trabajo hacer esta transformación del radio, o cómo radio puede aprovechar el podcast para que jalar agua para el molino del radio, y la verdad es que ha sido más al revés. La gente que solía escuchar radio, pues hoy escucha podcast porque puedes escoger, es súper democrático y puedes escuchar desde algo muy amateur hasta algo súper profesional, con una persona que habla de su experiencia propia, hasta una persona que ha estudiado 6 doctorados en no sé qué. Entonces, ya también el radio se acota a horarios, se acota a lo que quiere el director, se acota a lo que quiere la persona de ventas, se acota a muchas cosas que hoy están un poco, pues no sé si diría inclusive hasta distópicas para un futuro de un radio que pues, no se ve muy prometedor, la verdad. No, ¿verdad? Y eso que lo amo, es un medio que yo hice 20 años y que de verdad nos amamos profundamente, pero hoy sí siento que es un poco un enfermo terminal. Oye, esos 20 años, bueno, no sé si acabaste bien o mal, pero era que estabas en Grupo Imagen. En Grupo Imagen. Trabajé en Grupo Radiopolis, Televisa al principio. Luego me fui a grupos independientes y luego trabajé en Grupo Imagen. Trabajé para Coca-Cola también haciendo radio. Claro, pero para Grupo Imagen trabajé 16 años, mucho tiempo. Sí, yo te recuerdo. Y bueno, yo una vez fui ahí. Seguramente. No sé si te fui contigo, te encontré. Ya no me acuerdo. No me acuerdo, puede ser. Pero bueno, ahí en Grupo Imagen, que era como el radio todavía muy institucional, ¿no? Sí. ¿Y tú ahí tenías un programa? Tuve programa en RMX, que era una estación para el interior de la República. En Guadalajara era su principal sede. Que ahí eras un rockstar. Sí, ahí la verdad es que nos fue muy bien con muchos proyectos. Guadalajara, Querétaro, Torreón, Cancún, Laredo, Nuevo Laredo. Se oye en muchos lugares y ahí fueron los últimos 10 años que estuve al aire. Primero con un programa matutino y luego con un programa en la tarde. La verdad es que fue muy divertido. Era muy divertido hacer radio en un lugar donde no vivías. Y empezaba toda esta onda, pues prácticamente, no quiero decir globalización, pero antes eso era imposible de hacer. Antes
de estos tiempos porque pues tenías que tener una antena y tenías que estar en el lugar. Y cuando empezó esto, pues fuimos yo creo de los primeros que hacíamos radio para otros lugares en donde funcionaba en el otro lugar y ahí pues acabó siendo una estación muy importante en Guadalajara con un festival para 120,000 personas, muchas actividades que tenían que ver con la cultura, con los radioescuchas, con la música específicamente. Fue una etapa chida, pero pues era esa etapa de la radio, ¿no? Todavía no existían las redes sociales como ahora. Los contenidos se manejaban de una manera diferente. Con todo un proceso de producción mucho más... mucho más pesado, donde involucraba muchísima más gente. Hoy puedes estar grabando esto en un espacio que se dedica a otra cosa. En ese momento tenías que estar en una cabina, en un foro. Si querías hacerlo, vas a necesitar 3 o 4 ingenieros que te ayuden a montar Oye, eso es... Sí. Cosa que está padre también. O sea, tienes chance de ver mucho más cosas que antes. Claro. Digo, también es cierto que hay una saturación por otro lado, ¿no? Sí, pero hay una oportunidad, por ejemplo, para todos los seres creativos, justo como ustedes, de tener una ventana más para compartir lo que sea. Desde técnicas teatrales hasta este tipo de pláticas que a lo mejor van a un público específico, pero tienes chance de compartirlas. Antes eso era, o sea, no se podía. No. Ahorita vamos a hacer una técnica teatral, pero... Ahora. Sí, empieza con quitarse la ropa. ¿Voy a llorar? Vas a llorar después de quitarte la ropa, pero... Bien. Así es. Eso es muy famoso entre los grupos de teatro, que se la pasan encuerándose. Ya no. Nunca fui. Ya no. Cuando yo comencé, o sea, sí, tercer día en la facultad, vamos a hacer un grupo. Sí, vamos a hacer un grupo. Bueno, ¿qué hacemos? Pues cada quien ponga un ejercicio, lo poco que sepa, lo que aprendiste en la casa de cultura, lo que sea. Entonces llegamos y un amigo que estuvo aquí hace poco, Richard Viqueira, pues alguien dijo, vamos a leer un texto, alguien dijo, y él, vamos a quitarnos la ropa. Bueno, pues ni modo, ¿no? Porque tenías que hacerlo. Claro. Pero sí antes era una práctica, ya no se hace. Se suponía que te desinhibía. Y debe serlo, la verdad es que Sí, algunos teníamos una proclividad a hacerlo. O sea, no necesitábamos mucho convencimiento para ya de repente no traer nada. Sí. Pero sí hay personas que les costaba más trabajo. Yo no te quiero incentivar porque... Sí, no, está bien. ¿Sabes que solo una vez en mi vida tomé clase de teatro? ¿Sí? Y no es ni siquiera teatro, creo que fue una clase de improvisación. La impro es un género, creo que alguna vez lo platicábamos, la impro es un género que me gusta mucho. Sí. Verlo y alguna vez me inscribí en un taller y fui a la primera clase porque después ya se me complicó, pero creo que es algo que me hubiera gustado seguir haciendo. Inclusive creo que lo podría hoy en día entrar a estudiar impro. Impro me gusta. Sí, la impro además es una herramienta muy eficaz para muchas otras cosas. Sí, claro. Digo, para la actuación es eficaz mucho, pero yo he visto empresarios que han tomado impro porque pues cuando se ven delante de un problema, de pronto ya no saben qué hacer. Claro, sí. Y la impro No, y te ayuda a romper muchas cosas en pláticas y te ayuda a salir por tangentes muy interesantes. Sí. Me parece una muy buena herramienta. Sí, y fíjate, yo no sé por qué, pero como que vino a menos. Bueno, todo viene a menos, ¿no? Sí. Uy, porque en mis tiempos... Porque en mis tiempos la impro... No, pero tú llegaste a ir a los torneos de impro. Sí, a muchos. Sí, era consumidor de la improlucha, hacían justo unos... los torneos. Sí. Torneos como de fútbol, basados en fútbol, muy divertidos. Yo iba a esos, iba hasta con un tambor, o sea, como si fuera el estadio. Y entonces ahí estaba apoyando a mi equipo, claro. Sí. Pero eso desapareció. Pues, ya no se hizo. Siguen por ahí, los de la improlucha siguen por ahí, tienen un espacio. Esporádicamente. Tienen su casa del humor. Y muchos de ellos ahora hacen, por ejemplo, podcast. Hablando del podcast, está por ahí Casos de la Risa Real, que está El Diente de Oro con Poncho Borbolla, que los dos son de impro de hace mucho tiempo. El Diente de Oro es Omar Medina. Sí. No es Omar, es Medellín. Y Medina es su segundo apellido porque el primero es de... Ay, amigo, la edad... No, es Saldaña. Es hijo de Héctor Bonilla. Bonilla. Sí. Fernando Bonilla. Claro. Ellos tienen un podcast muy exitoso de comedia, justo es mucha impro y así, pero bueno, el caso es que también, hablando de la herramienta de la impro, creo que funciona muy bien en términos también creativos para el podcast, por ejemplo. Sí. Oye, pues tú y yo hicimos una cosa en el teatro. Bueno, es que esa obra yo no la pensé. Es que tú no sabes la historia de Taladro, ¿sí la sabes? Pero seguramente me la contaste, pero cuéntamela. O sea, yo vivía una etapa difícil, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Una separación.
Entonces quería yo encauzarlo de alguna forma, reuní a 2 amigos, un actor, una bailarina, pues vamos a hacer una obra con esto. La bailarina también se acababa de separar, ella es Dionisia Fandiño, Damián Cordero, bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo empecé a escribir un texto que era un poco inmontable, ¿no? Y de repente, por alguna razón, yo pensé tiene que tener un micrófono y todo cuajó a decir esto se está haciendo en una cabina de radio. Es un hombre aficionado al radio que se pone a transmitir sin saber si alguien lo va a escuchar, y eso fue lo que le dio todo el sentido después a la obra, ¿no? Claro, un poco yo me sentía así, necesitaba que alguien me escuchara, claro. y a lo mejor la única forma era así, lanzarlo al aire. Y yo recuerdo que entonces tú nos diste la idea, cuando la estrenamos en el trolebús, de por qué no la transmitíamos en vivo. Yo no sabía cómo hacer eso, nos diste un software o una página, y se empezó a transmitir en vivo, sí se transmitía. Bueno, cuando lo permitían las condiciones, porque claro, a veces había cortocircuito. Eso, y ahí voy a complementar nada más, de mi lado, en ese momento sucedía que yo era profesor de la universidad, con una sarta de chicos haciendo radio en un cubil hundido en una... Abajo de una escalera. Abajo de una escalera, porque eso, la verdad es que siempre ha sido así un poco el radio amateur, o el radio que en ese momento incipiente, radio por internet, era así, lo hacías en un sótano, y pues te iban a oír 3 o 4 personas que por ahí se encontraban, no tenía este arrastre que hoy puede tener una estación de radio por internet, que ciertamente tampoco tuvo este desarrollo comercial como se esperaba, sino el podcast vino a arrollar todos estos programas en vivo. Pero en ese momento existía, yo venía de una formación, y hablando un poco de mí, de una formación universitaria en donde todo el tiempo fuimos los que hacíamos radio en una covachita, por ahí se transmitía a la cafetería, en donde te tenían que oír o te tenían que oír. Entonces siempre ha sido este grupo como contracultural, el radio universitario, sí. Y cuando me platicabas la historia me sentía que era un poco, no necesariamente contracultural, sino contraamoroso. Sí. Iba a ser pues todo el desfogue de este personaje que estaba con el corazón destrozado, y que obviamente, y también voy a hablar de mí un poco, dentro de mí esta formación de radio y de hacer radio en la noche siempre tiene un feeling diferente. Hacer radio durante el día, que le hablas a los que van en los conductores, y cuando le hablas en la noche, pues sí le puedes hablar a los conductores, pero ya traes otro mood y ya es otra gente escuchando y tienen una conexión con el radio diferente. Me acuerdo que el hecho también de que me platicaras que alguien estuviera hablando, pues me sentía aludido realmente con lo que sucedía, el feeling de alguien que le gusta y, como le decía, que ama el radio. Y salió esta idea de transmitirlo porque, y poniendo un poco más de contexto de la obra, era en un trolebús. Un trolebús, claro. En un trolebús parado al lado de un parque, sí, en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, en donde pues toda la acción sucede frente a ti, a 30 centímetros. Entonces tienes un pasillo donde están sucediendo cosas, y donde la cabina sucedía ahí a un lado. Después creció el proyecto, pero sí, retoma de ahí, pues. Sí, bueno, ahí en el trolebús todo fue un poco improvisado, absolutamente. Hasta la luz, como te decía, ¿no? Estaba colgado de un diablito. Ya que queríamos que fuera un radio, primero pues dijimos, va a ser un radio fake, o sea, que haya un micro ahí, si acaso con una bocina, y ya está, ¿no? Pero ya cuando la cosa fue, no, si va a ser un radio real, aunque lo escuche una persona, esto se va a estar transmitiendo. Exactamente, ¿no? Ese era Ya necesitamos una consola, una interfase que saliera a internet, bueno, en fin, lo logramos, más o menos, no siempre se transmitió. Yo lo llegué a escuchar, o sea... Yo lo llegué a escuchar, Y sí se lograba captar algo. Sí. Sí. Y además la experiencia para el actor, para Damián, cambió. O sea, cuando él supo que realmente su voz estaba yendo a quién sabe dónde, cambió. Y entonces, usamos un soundtrack de las canciones que me acompañaban, así como a las personas las acompañaba el radio, a mí me acompañaban Mi Soledad, todas esas canciones. Es un soundtrack muy lindo, debo decirlo. Sí. Es un muy buen soundtrack. ¿Después hiciste algún otro soundtrack parecido? Nunca. Es que era un gran soundtrack ese, o sea... Empezó a haber problemas, como los hay, y yo creo que tiene razón, ¿no? De los derechos de autor y todo eso. Sí. Pero ahí estaba, pues, Tom Waits, Leonard Cohen, Sigur Rós, y bueno, pues sí, era un soundtrack totalmente emocional, ¿no? Sí. Y algunas obras tuvieron también... Bueno, y debo decirlo, no solo que fuera un soundtrack emocional, era un soundtrack
que no existe en muchas obras de teatro. No había esta curaduría musical para poder acompañar la obra. Es raro que suceda, la verdad. O sea... Claro, y aquí pues como era radio, pues se era prestaba... un locutor que cada tanto va poniendo... Porque eran 10 canciones, yo creo. Eran más o menos 10 canciones, sí. Y entonces tú dijiste, esto a lo mejor transmitido pues sí suena a radio, pero estando ahí en vivo no suena a radio, ¿no? Y la cosa es que sonara a radio aún estando allá adentro, ¿no? Y tú las procesaste, ¿no? No sé qué les hiciste, pero... Sí, había... ¿cuáles fueron las etapas de Taladro? La etapa del autobús. Primero fue ahí el trolebús, luego vino una etapa donde fuimos a un teatro muy grande, al Jiménez Rueda, pero ahí fue muy cortito, creo que fueron 8 funciones. Luego vino una gira, donde incluso fuimos a Argentina, fuimos a la Muestra Nacional de Teatro, y después ya regresamos a la Gruta del Helénico, sí, ya una cosa mucho más armada para teatro, y donde además cambió la actriz. Ya no era Dionisia, sino fue Adriana Butoy, y pues ya fue otra cosa. También pasamos por Carretera 45, luego nos fuimos al Milagro, pero ya era un formato totalmente teatral. Sí, yo creo que la primera vez que la vi fue en el Jiménez Rueda, yo no la vi en el autobús. Y me acuerdo que justo esta parte de la música y el acting de estar en una cabina de radio... Y la verdad es que es una obra muy dolorosa y muy... Sí. O sea, lo que estás viendo es 2 personas destrozadas y destrozarse más, y tú te destrozas con la música y te destrozas con este güey que lo estás oyendo. Acabas siendo piltrafa igual que los güeyes que están ahí. Sí. Entonces, bueno, lo que iba a decir es que justo esta parte vivencial como espectador me parecía que, y como un clavado del audio, me parecía que podía tener una parte mucho más... inmersiva, porque tenías la oportunidad del locutor, la oportunidad de la música. No me acuerdo si había efectos, pero había situaciones que colgaban, que caían, que interactuaban con los actores. Entonces también un poco la idea era sacar el sonido o el audio, no solo de las bocinas que tiene un teatro, sino también empezarlo a mover dentro del teatro. Sí. Y dentro de la escena, porque entonces lo que sonaba en una bocinita mientras él estaba transmitiendo, de pronto se convertía en algo que sonaba en toda la sala para que tú como espectador tomaras la canción como tuya, y entonces de pronto se regresaba a la bocinita y sucedían cosas como estas. Y hay un término que pusiste en el programa que me gustaba mucho, que decía disposición sonora. Sí. Nunca he hecho muchas cosas que tienen que ver con el audio, es decir, diseño de audio para cine, mucho diseño de audio para Only Audio, para radio o para podcast o para o trailers o muchas cosas. Pero el hecho de utilizar el término disposición sonora explicaba específicamente qué es lo que sucedía, porque te da te pone en una situación de espacio, sí, completamente, sí. Y que creo que es lo que intentabas en ese momento, el diseño del audio de una obra de teatro. Y de esa obra de teatro. Sí, y creo que desde entonces me interesó muchísimo en obras que han seguido la especialidad del audio, porque estábamos acostumbrados a, pues ahí están las bocinas, pues claro, de ahí saldrá, ¿no? Que le da una cosa de artificialidad al teatro que no siempre le conviene, y que en este caso particular de estamos en una bocina, pero esto se está transmitiendo, creo que le ayudaba, ¿no? Y la verdad es que ese soundtrack yo lo conservo. Sí, yo también. Sí. Y lo que hicimos ahí, ya después en el Milagro fue más difícil porque ahí no había bocinas. Entonces tuvimos... Sí, fue en el Helénico, que tiene una situación técnica un poco más holgada, digamos. Sí, ya después, porque en el Milagro estábamos abajo, entonces ya eso fue más difícil que se conservara esa disposición sonora, pero creo que fue muy, muy eficaz y sobre todo muy emocional, ¿no? Muy emocional. Sí, el radio siempre ha sido bueno, no te digo, no sé ahora, pero esto, recordando a mi papá, no era lo mismo. Escuchaba en la mañana las noticias, después así el resto del día escuchaba 6:20. Sí, la música que llegó para quedarse. Exacto. Y ya en la noche no sé qué escuchaba, pero ya el radio era la compañía de la soledad, ¿no? Completamente. Y a todas horas, ¿no? Sí, y a todas horas, ¿verdad? Sí. No, la radio siempre fue un medio en el cual, y eso se conserva un poco hoy con el podcast, siempre fue un medio en el cual tenías una identificación y una compenetración con lo que oías sin cuestionar demasiado. El locutor era tu amigo porque tú lo conocías, el locutor ya te había dicho qué tenías que hacer, la canción que ya había puesto es la que se identificaba contigo, y hoy sucede eso en el mundo del podcast. Tú
aunque tú seleccionas qué quieres escuchar, tienes esa compenetración con el que te está hablando. Ahora, había algo fascinante en la radio que yo no sé si, porque yo ya no escucho radio, si persiste, pero que en el podcast no sucede, que es la llamada telefónica, ¿no? No, los medios de interacción son diferentes. Sí. Medio chat. Chat, ya si donde te quieras meter tú a los madrazos, si quieres a los fuertes, pues te metes a Twitter, a los fuertes y feos te metes a Twitter. Ajá. Si quieres a los más controlados te metes a Instagram, si quieres a los más masivos te metes a TikTok, y como eso encontrarás una red social en la cual puedas tener una interacción. Pero era muy lindo llamar. Era lindo, sí. Yo de niño llamaba a radio infantil, yo escuchaba radio infantil. Y llamaba y esperaba hasta que me contestaran. Sí. Ponen por favor esta canción. O costaba mucho trabajo comunicarse porque estaba ocupado. Sí, esa interacción cambió. Inclusive hoy el hecho de hablar por teléfono es ya algo quizá ya hasta en desuso. Fíjate que yo no te dije en la pandemia, hicimos algo que yo creo que vamos a retomar en algún momento. No sabíamos qué hacer, así igual. Queríamos hacer teatro, no se podía, el teatro grabado me parecía espantoso, digo, con todo respeto, porque adquirí varios boletos de colegas, ¿no? Claro. Para verlo, pero la verdad es que era muy Pues es lo que había también. Es lo que había. Y entonces yo pensé, teníamos una obra parada y dijimos, ¿cómo la hacemos? No la vamos a hacer así, no la vamos a hacer grabada, vamos a hacer una ficción telefónica. Y entonces consistía en lo siguiente, la historia la contaban 5 actores, entonces tú comprabas un boleto y entonces a ti te tocaba el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, el viernes a las 6 tú tenías que estar pendiente. Si tenías teléfono fijo, mucho mejor. Si no, pues en tu celular. Uh-huh. Y entonces, entre las 6 y las 6:45 ibas a recibir 6 llamadas telefónicas, ¿no? De los personajes que ibas a construir la historia. Entonces de repente llamaba el primero, oye, ¿no has visto a Juanito? Es que Juanito está buscándome y no me encuentra, pero yo sé que tú lo conoces, tú vives ahí en Lomas Verdes, ¿no? Entonces creo que, bueno, va, te colgaba. Te hablaba otro, oye, soy Juanito, me dieron tu teléfono, no sé si tú conoces a Pepito, y entonces así se iba armando la historia. Ajá. Y bueno, la verdad es que funcionaba. No tuvimos tantos espectadores por cuestión de tiempo, porque imagínate, una función, si querías tener 10 espectadores, pues eran 10 horas del día. Claro. Entonces realmente teníamos muy pocos. Y luego lo hicimos ya transmitido, donde tú veías a la persona, bueno, en un Zoom, ¿no? Veías a la persona que contestaba el teléfono. Ajá. Y veías a los actores, ¿no? Iban entrando. Y la verdad que funcionó. A mí me gustó esa onda de la ficción telefónica. Está bueno, ¿no? Y estos formatos que pudieran parecer que no van a ningún lado, muchas veces son el origen de algo más. O es el origen de ese formato para decir, no mames, ¿ya viste el formato 3 que están haciendo de...? Órale, sí, pero lo que necesita obviamente es tiempo ¿Y qué pasa? Y voy a regresar al mundo del podcast. De pronto dicen, es que yo soy muy bueno platicando y podría platicar de no sé qué y puedo tener un podcast. Como que tienes que entender, y a lo que voy es con esto, es que vas a tener que hacer este formato o tu podcast durante un año para ver si jala comercialmente y entonces puedes vivir de esto o no, o medio te ayuda con una rentita, pero es difícil sostener cualquier cosa de estas. El teatro desafortunadamente funciona muy así, y es, yo creo, una de las artes que tiene mucho más capacidad de no hacer que sobrevivan sus participantes, ¿no? Por decirlo de una manera bonita, pero es complicado el teatro en ese sentido, ¿no? Sí, tiene una gran capacidad, dicho de una manera fea, de aniquilar a sus participantes. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, y de que sus participantes vivan de eso. Y desafortunadamente a lo mejor lo que le sigue es la música, ¿no? Sí. Que la gente viva de la música en México es complicadísimo. Sí, tenemos un amigo, Ulises, ¿no? Sí, sí. Que es un gran músico, pero vaya que ha padecido. Sí, ¿no? sí, son garbanzos de libra los que pueden vivir bien de la música, claro, o del teatro, y desafortunadamente de las artes, llámese cine o llámese escritura es un grupo reducido, es complicado. Oye, tú, qué bueno que tocas esto, porque siendo comunicólogo has sido también un gran observador de la realidad, ¿no? Claro. O sea, has hecho, claro, muchas cosas, ¿no? Otra vez me acuerdo de ti en la computadora, así, y supongo que así sigues, ¿no? Estás, Ya menos, la verdad es que ya menos. Ya estás más... Sí, más zen, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que quiero decir, haces cosas así, pero además observas la realidad de múltiples ángulos, ¿no? Pues para dar cuenta de ella, para platicar de ella, para poder ahora, no sé, catalogar o ver los podcasts. Ya hablaremos ahorita de Sonoro, ¿no? Pero como observador de la realidad, ¿cómo ves el teatro?
¿Cómo has visto el teatro? ¿Así desde tu distancia o cercanía? Ay, el teatro es... A mí me parece una de las expresiones más complicadas porque, como bien lo dices, el hecho de poder ver el mundo de diferentes partes pues te ayuda. Pero hay una parte muy especial que a lo que platiquemos va a manipular y va a hacer que funcione de cierta manera y tiene que ver con la parte económica. Y creo que el teatro siempre ha sido muy vapuleado por la parte económica. Es muy difícil, por un lado, que nosotros espectadores paguemos lo que realmente cuesta un boleto de teatro para poder pagar lo que realmente debería de ganar un actor y lo que realmente debería ganar un escenógrafo y lo que realmente debería ganar el que construyó un teatro con 600 butacas. Sí. Y entonces esto se convierte en un jugador muy importante, la lana, para todo lo que siga de los desarrollos teatrales. No sé, y no es pregunta para que no me la contesten, cuál es la situación actual en cuanto a fideicomisos y lanas y apoyos que pueda dar el gobierno. Sé que la respuesta no va a ser muy fructífera, pero como sucede en eso, sucede en la música y sucede en el cine y sucede en el Y si te das cuenta, todo lo que me digas ahorita es complicado porque el cine no llena salas y la música, pues tienes que poner tus boletos para que vayan tus compas a verte tocar, y ya que eres un poquito más grande, pues ya hablas de otras mafias que tienen que ver con festivales y conciertos y todo, Pero volviendo al teatro específicamente, creo que lo más triste es que hay muchos de estos experimentos y muchos de estos proyectos que de pronto no llegan a más, porque la parte económica no les da para llegar a más, porque no les da para vivir un año y porque una beca no puede durar 10 años y porque lo que juntaste en la función de estreno que a lo mejor te va a dar para poder solventar 6 semanas más, ya no te dio para tener una temporada de 3 meses. Entonces sí siento que está en una situación complicada. Siento que de alguna manera va a seguir subsistiendo y va a seguir siendo semillero de actores y al final... El teatro es el verdadero campo de batalla de la actuación, no es la televisión, no es el YouTube, es el teatro. El teatro es donde, y lo digo un poco con una carga personal, porque a mí lo que me gustan son las cosas en vivo. Uh-huh. Esta factibilidad de error me causa cierto, hasta podría decir erotismo, de decir, qué emoción que pueda algo salir mal. Me he dado cuenta de esto con los años, y hoy veo el teatro, como esta fuente de decir, güey, todo el tiempo puede algo salir mal. Entonces me causa mucha emoción, tanto ir al teatro, y tanto no hacerlo, pero sí estar en la parte de producción, de decir, güey, quiero producir algo en vivo porque tiene esta parte de que algo puede salir mal, y no sale mal, y tienes como el doble de placer de decir, no mames, no salió nada mal, cabrón. O nada más salió una cosa mal, o ya nada más... Pero me encanta el teatro en ese sentido. Me gustaría que tuvieran un poco más de apoyo de lanas. La neta es que no solo del gobierno, sino que los precios de un boleto de teatro, la normalidad fuera que pagaras lo que se tiene que pagar. Pero es difícil también en un país donde dices o voy al teatro o compro la despensa. Sí. Entonces, pues es un poco como veo el teatro. Ya. Ahora, pues en estas múltiples actividades que tú has tenido, o sea, empiezas estudiando comunicación, ¿por qué? Porque era lo único que medio decía, pues creo que va por aquí. Yo sabía que te quería hacer radio desde la prepa. Ya. Yo en la prepa entré a estudiar locución. Para sexto de prepa yo ya le producía programas de radio a los güeyes de la Universidad de Ibero, que tenían tareas y me decían, oye, ¿me puedes hacer unos comerciales? Oye, ¿me puedes? Sí. Yo había construido ya un estudio casero con aparatos que había comprado de segunda mano, Entonces yo ya sabía que era más como en mi casa si era, oye, sí necesitas estudiar algo, carnal, porque no, o sea, ser locutor o ser, no mames. No. Pero ahí empieza como el impulso, ¿no? Sí. Pero ya de ahí tú vas cambiando, ¿no? Y o sea, bueno, no es en sí una pregunta, sino es una inquietud muy amplia que tiene que ver con lo que has dicho. O sea, muchas veces nosotros, los que nos dedicamos al arte, la parte comercial, la parte de la lana, nos cuesta trabajo verla. O sea, uno imagina una obra, te digo, vamos a ensayarla, desnúdate todos los ensayos, te desnudas. Claro. Y ninguno de los dos está pensando, bueno, ¿cuánto cuesta mi desnudo, no? Claro. ¿Cuánto cuesta el tiempo que voy a estar aquí? Ya llevamos 4 horas ensayando, ¿qué hubo, no? Cosa que un productor sí puede ver. Cosa que una persona con una mirada mucho más comercial puede decir, oigan, no ensayen tanto, o no se encueren tanto porque no va a dar para eso, ¿no?
tú desde un inicio empiezas a tener una mirada también comercial, económica, en tu quehacer creativo. Sí, porque siempre fui muy biznero. La verdad es que esa es la cosa. Yo, junto con esta onda de, voy a ser locutor, en quinto de prepa ya había abierto los churros, ¿te acuerdas? Tenía una churrería de churros y chocolate que abrimos en casa de mis papás. Sí. Porque uno de mis mejores amigos, su mamá tenía una churrería en la colonia Narvarte. Oye, pues cómo está la onda, el churrero, y con esa churrería, pues obviamente se solventaron muchos de los gastos de la casa, pero también siempre he sido muy biznero, como de estar buscando. Y lo que creo, y dijiste algo que es súper importante, y es, creo que muchas veces nosotros, la banda creativa o artística, no nos importa la parte de la lana. Güey, yo lo voy a hacer. Oye, ¿quieres ser locutor? Pero no hay lana. Sí. Te va a servir de promoción y hoy ha bajado un poco eso porque las nuevas generaciones pelean un poco más por eso, pero creo que en nuestro caso era, no, sí, vamos a hacerlo, luego vemos, a ver cómo sale, no sé qué, bla, 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 bla. Claro, era una cosa, como has dicho, mucho más erótica, ¿no? Sí. Absolutamente, y el erotismo, pues luego, luego uno sí cobra por eso, pero casi nunca. Te lo avientas. Al final creo que todo se convierte en una relación amorosa. Sí. Entonces, donde le apuestas a que te va a ir bien con esta chica que se llama Radio, y entonces a lo mejor al principio pues le vas a tener que comprar flores y le vas a tener que, lo que sea para que sea tu novia, y creo que va a suceder igual. Vas a tener que, o así fue, o no sé si siga siendo, pero pues vas a tener que entregar lo que haces y lo que sabes hacer por muy poca lana. Pero en mi caso, la verdad es que siempre busqué lanas por otros lados, porque sabía que en el radio, pues no mames, nunca, o sea, desde un principio ganaba creo que 1,200 pesos al mes, una cosa que no le iba a alcanzar a nadie, y dije, no, pues hay que hacer más cosas, y entonces de pronto, la misma relación que tenía yo en el radio, alguien se me acercaba, oye, ¿por qué no ponemos un antro? Órale, sí está chido, y entonces le apostabas al antro para sacar una la niña de ahí. Oye, es que fíjate que alguien me dijo que si le podías ayudar a hacer los spots de no sé qué, sí, claro, es otra lanita extra, pero es más como andar de biznero, porque creo que, híjole, difícilmente siendo creativo o siendo artista vas a hacerte de lana. O sea, tienes que encontrar algo, o sea, si eres pintor, difícilmente te vas a hacer de lana con tus pinturas, pero a lo mejor eres bueno moviendo tus pinturas y la de otros 6 pintores. Y entonces te vas a hacer de lana de las otras 6 pintores y no necesariamente la tuya. Porque siendo sinceros, a lo mejor no eres tan bueno. Pero a lo mejor tienes buenos contactos, o a lo mejor sí eres muy bueno, pero eres pésimo vendiendo. Entonces, pues te juntas con el pintor que sí es bien bueno vendiendo, pero pues que está feita su pintura. Sí. Entonces, oye, pues vende la tuya, pero también vende la mía. Ahora, eso pues viene en tu ADN, o sea, eso no es algo que tú aprendes en... Pues no, en mi caso, mi mamá es biznera, o sea, sí creo que es algo que tú aprendes. También es una recomendación que yo siempre les doy, no se van a hacer ricos haciendo podcast. Con su podcast vean con qué se hacen ricos alrededor, o con su YouTube, muy pocos se van a hacer ricos con su YouTube. Ahora estás, ahorita mucho más centrado en Sonoro. Sí, ¿no? sí. ¿Qué es eso de Sonoro? Sonoro es una empresa que se dedica es una red de podcast, nos dedicamos a buscar podcast, a producir podcast, a mercadear podcast, a marketear podcast. Generalmente lo que hacemos es que por un lado producimos productos especiales para otras compañías de podcast, para Podimo, para Amazon, con nuestro talento, y hablo de nuestro talento tanto nuestros podcasters como nuestras filas de creativos o de producción o de lo que sea. Y por otro lado afiliamos podcast de un tamaño que ya esté considerable, o de una carrera, o de una capacidad, de una potencialidad comercial importante para nosotros poderlos comercializar, buscar clientes, meter anuncios, todo ese tipo de cosas. O sea, hay una infraestructura, digamos, tanto técnica como técnica y creativa. Y de ventas para todo eso. Para jalar tanto los que ya existen como producir alguno que te pida un cliente. Ajá, exacto. Y que nosotros hacer que que te pide el cliente funcione dentro de todo el ecosistema del mundo del podcast. Ahora no funciona en sí como para llegar un chavito y yo quiero hacer un podcast de fútbol. No, ya no. A lo mejor sí estuvimos ahí en algún momento, en donde desarrollábamos productos para ver cómo funcionaban. Produje durante 1 año y medio un canal de horror, por ejemplo, con 3 o 4 títulos que se publicaban semanalmente, que es producir eso era un dineral, pero pues andábamos buscando a ver cómo funcionaba el retorno de esa lana, ¿no? Se dejó de producir, probamos que eso funcionó a medias, es decir, tenía muy buena gente, pero no alcanzaba todo para pagar lo que
lo que costaba. O sea, ahí tienen, digamos, apuestas de lo que llamaríamos contenidos originales, creación propia. Ya no tanto, era mucho más del principio, pero los contenidos originales tienen que ver más con pláticas como esta, ¿no? Decir, y a lo mejor, oye, yo ya llevo un año haciendo este podcast y tiene tantos números y va a este público, hay alguna chance de conseguir más monetización. Nosotros ya vemos, dependiendo de los números que traigan, el público al que viene, cuánta gente tiene en México, en Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Ya. Sí, porque digo, el mundo del podcast es ya inmenso, incalculable, es inmenso. ¿no? Sí, o sea, sí. Incluso de géneros y todo. Digo, se podrán clasificar, pero está atomizado. Todo, completamente. ¿No? Nosotros usamos una frase que decía, de hecho hay un podcast que lo explica. ¿No? Porque siempre, lo que me digas, alguien va a ver en un podcast que explica el tema que sea. Qué barbaridad. Sí. Digo, que lo platicábamos cuando llegabas, pues por un lado qué positivo, que todos podamos tener, no sé, una voz, una ventana expresiva. Por otro lado, pues también creo que algunas cosas se vuelven irrastreables, ¿no? O ilocalizables. Ahora, ¿tu labor ahí en Sonoro en qué consiste? Soy el alma de la fiesta. Eso. No, hago cosas que tienen que ver con producción, desarrollo de muchas cosas de producción. O sea, mucho más técnicas, digamos. Mucho más técnicas en el sentido de, oye, vamos a hacer un podcast que se trata de esto y va a haber 4 personas, ¿qué se necesita para hacer esto? Quizá en camino la producción, hay una persona encargada de la producción específicamente y a lo mejor peloteo con ellas cuáles son las mejores opciones para eso. Llegan los clientes y dicen, oye, queremos un podcast que hable de economía, pero también se combine con humor, entonces desarrollamos eso. Una marca, oye, quiero un podcast porque quiero estar en el mundo, desarrollamos eso. O sea, cuando dices desarrollamos, también le entras a la escritura. Mucho menos, más en el desarrollo, porque hay un departamento específicamente de desarrollo, pero es como... Amazon va a comprar una serie de podcasts de estos 4 títulos, pero hay que desarrollarles de qué se van a tratar. Pues entonces, como son de horror, vamos a hablar de crímenes pasionales y van a tener 3 vertientes que van a ser los personajes y van a ser los hechos y los lugares. Entonces van a tener 3 episodios cada uno de estos y va a tener otros 3 y un poco desarrollar eso para que los creadores ya tengan un hilo y esto también tenga ya un sustento. Hablando de lo comercialmente, le dices a la marca, de esto se va a tratar, ¿te parece bien? Sí, está muy bien, listo, ahora sí desarrollen. Por decir eso, y como eso, muchas cosas, cosas en vivo, productos que tengan que ver con el audio, campañas de Sonoro en sí muy grandes. Todavía diseño mucho audio para trailers y todo título, eso. Vice algo. Head de Branded Content, pero tiene que ver más como en el momento en el que hicieron ese organigrama. La verdad es que ahora se ha movido mucho las cosas y van cambiando y la evolución en lo digital es muy rápido. Entonces, antes hacía unas cosas que ahora ya no hago y ahora hago unas cosas que antes, pues mi idea. Pero dirías que sí trabajas 8 horas en eso. Sí, o más. La verdad es que tenemos partners en Estados Unidos, entonces de pronto los horarios allá están cambiados, o estás 2 o 3 horas diferente, pero pues al final todo el día estás trabajando. Además haces tus cosas. Y además soy más como papá, como lo que decías, ya no estoy tan metido en cosas que tengan que ver con lo profesional. Antes la verdad es que sí hacía un montón de cosas profesionales, y ahorita con ser papá, mi esposa trabaja en producción también, ella tiene mucho más trabajo fuera que yo. ¿Ella sigue en el cine? Ella ya no sigue en el cine, sigue en la publicidad, trabaja en una empresa muy grande de publicidad, y produce y lleva unas campañas muy grandes, entonces ella sí tiene que ir a la ciudad diario, yo no, yo me quedo en los suburbios, entonces hago todas las veces de papá, ir por las niñas a la escuela, irlas a dejar, hacer desayunos, lunches, clases en la tarde, porque me da, pues obviamente como hago home office, a veces estoy esperando en la clase de piano y estoy trabajando y contestando mails en el carro, ¿no? ¿Siempre quisiste ser papá? No me acuerdo. Es que sabes también que luego también me preguntan, oye, ¿siempre quisiste hacer tal cosa? No, es que más bien siempre he sido muy bueno improvisando. Ajá. Entonces, como van llegando las cosas, también digo, esto está bueno. ¿Llegó una hija? Y llegó, pues no, o sea, sí la buscamos, pero tampoco recuerdo a mis 18 años decir, ay, sí tengo ganas de tener un hijo. O a mis 23 sino como que en el momento pareció una buena idea. Y la hicimos y dijimos, sí, está chistoso. Y sigue siendo buena idea, la verdad. Está complicado tener hijos, pero... No, me imagino. Sí. Ahora, pues ya tu hija grande ya, digamos, ya es una generación, ya es interlocutora. Ya, completamente. Y ya es contestataria y ya es, pues mucha corrección. La verdad es que...
pues hemos tenido que deconstruirnos en muchos sentidos, en cómo hablamos, en qué opinamos, en qué decimos. Eso te iba a preguntar, o sea, el diálogo con una generación, pues ya, digo, pareciera que no hay tanta distancia, ¿no? Porque que es una distancia de 30 años o 35 años, ¿no? Pero sí esa distancia, ¿cómo la sobrellevas? No, hay distancia, ahorita hay unas distancias considerables con una generación 10 años más chicos que tú, que en nuestro caso son los millennials, y de los millennials con los centennials, y así se... ¿Nosotros qué es generación? No sé si tú todavía seas generación X, puede ser. Yo sí soy generación X, ¿eres 78? 7. Sí, eres generación X, creo. Ya. Y siguen los millennials, que ahorita ya crecieron, entonces también su relación para con nosotros es de una manera diferente. Pero creo que a mí lo que me ha ayudado es que me ha tocado convivir tanto profesional como personalmente con todas estas generaciones. Claro. Entonces también un poco sí me ha tocado, no sé si es lo correcto o no decirlo, pero de construirme conforme han ido pasando las generaciones, y ahora pues de construirme con mi hija de 13 años, que también, y con mi hija de 9, que también obviamente tienen una concepción de la realidad diferente, porque el input que tienen es diferente al que teníamos nosotros. La niña de 9 años tiene una pantalla en la cual puede ver muchas cosas, la de 13 que ha visto muchas cosas y que sigue viendo muchas cosas, y que nosotros, pues que nos ha tocado implementar todas estas cosas, y que sinceramente muchas de las cosas que ven ellas no las entiendes de origen. No es porque estén bien o mal, sino porque pues, son cosas que les tocan vivir a ellos, y que seguramente mis papás también decían, no mames, los Thundercats, ¿qué pedo con los Thundercats? ¿No? ¿Por qué están viendo ese pedo de a Chitara, güey, con unos, ¿no? Un traje de baño, bueno. Sí, como ¿por qué? Y ahorita sucede lo mismo. ¿Por qué consumen eso? ¿Por qué se meten en estos canales? Me toca ahora trabajar con muchos creadores de contenido, muchos influencers, estar cerca y estar al pendiente de qué es lo que están creando. Y entonces, pues también me pone en un contexto mucho más amplio de lo que sucede en esas, desde las infancias hasta las cosas mucho más jóvenes. Pero uno no deja de tener 50 años, y uno no deja de haber mamado toda la cultura que mamaste, y la manera de vivir, y que te cueste trabajo decir, oye, cabrón, o sea, esto está raro, ¿no? La inteligencia artificial hoy es una situación que yo no veía venir, trabajo con ella a diario, tenemos muchos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, y me sigue pareciendo una situación completamente que me vuela la cabeza, y que digo, ¿cómo puedes crear esto? He creado muchas cosas para Sonoro con ella, y sí digo, es imposible que lo hubiera pensado hace 10 años hacer algo así. Y tocando ese tema de la inteligencia artificial, o sea, ¿la sientes como amenazante? No, pero porque la utilizo mucho. Ya. Perdón, le pegué el micrófono. No, pero porque la utilizo mucho. Nunca te vas a sentir, ya no sé si desplazado como laboralmente. No, te voy a decir qué pasa. Soy de naturaleza productor, y siempre mi bajada creativa, por decirlo de alguna manera, tuve la fortuna y el privilegio de poderlo hacer yo mismo, aunque sea en audio. Es decir, se me ocurrió hacer un promo o un programa de no sé qué, lo voy a grabar, lo voy a editar, lo voy a... Y lo digo ciertamente que es un privilegio, porque no a todas las personas la parte técnica se le facilita. De hecho, creo que la parte técnica es una situación muy complicada que pone en jaque a muchas personas para no desarrollar sus ideas. Sí. En el caso de la inteligencia artificial, y yo, como siempre tuve esta dinámica en donde yo mis ideas las bajaba con lo que sea, y me refiero inclusive hasta utilizar una computadora y un Word. Venimos de la etapa en donde la gente no usaba un Word para poder trabajar. Claro. Esta bajada con herramientas tecnológicas siempre se me ha facilitado, y ahora lo que creo que sucede con la inteligencia artificial es que es una herramienta más. Es un Excel más, y es un Word más, y es un Pro Tools más, que yo toda mi vida he utilizado para bajar mis ideas, y en este momento bajar mis ideas con inteligencia artificial ha sido de las cosas más placenteras del mundo, porque si se me ocurre, y ha sucedido mucho últimamente, estamos trabajando, por ejemplo, ahorita con un nuevo proyecto que acaba de salir, que se llama Universo Maravilla, que es una cosa para niños. Y que el punto es probar las plataformas que son de paga, externas a Sonoro, para ver cómo funcionan, no sé qué, bla, bla, bla. Y empecé a desarrollar toda la parte creativa, toda la parte que tiene que ver con cómo sonaba. Y entonces pude desarrollar lo que yo quería que sonara, desde la música, los niños, la no sé qué, con pura inteligencia artificial. Ya después fue traducido, y hoy, por ejemplo, sabemos que todo el proyecto
solo lo que son gráficos y todo eso tiene inteligencia artificial, pero contrario a lo que está sucediendo allá afuera, todo lo que vas a oír dentro del episodio para niños es voz humana. Es decir, el güey que graba a un niño, graba a otro niño, y graba al narrador, y graba los efectos de sonido, y graba la música, y graba porque dijimos, vamos a regresar a esa parte. El punto es que, aunque nosotros utilizamos de herramienta la inteligencia artificial, llegamos a un producto que es completamente humano. Pero a lo que voy es darle la importancia a la inteligencia artificial como una herramienta. Creo que el verdadero... O a lo mejor yo estoy tomándolo muy a la ligera, pero me parece que el verdadero problema es darle a la inteligencia artificial la importancia que no tiene. Sí, a mí lo que me pareció... Te voy a contar una anécdota, porque lo que me ha parecido un poco inquietante y pues que sí me asusta es como la renuncia a pensar. O sea, el ejemplo es, estábamos aquí haciendo una obra, leyendo una obra, y a uno de los actores se le ocurrió meter la obra a no sé qué inteligencia. Analízame esta obra tal. ¡Prac! Sacó un análisis mejor que cualquiera que pudieras haber leído de la facultad, ¿no? Personaje por personaje, el conflicto, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo vi en esa persona es la decisión de ya no tengo que pensar esto. Ya no tengo que pensar esta otra cosa. Ya no tengo que pensar una armonía porque le digo algo y de repente vas a sacar una canción, de repente vas a sacar un gráfico. Ya no tengo que pensar en eso. Y entonces a mí me asusta más la renuncia a pensar no de cara al trabajo creativo, sino de cara a la vida, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha resultado como... Sí. Voy a hacer un proyecto, pues ya mejor ni pienso, le digo que lo haga y le va a salir mejor, más rápido. Pues sí, y mira, lo que tiene la inteligencia artificial es que va a haber más aristas que tú no estás viendo. Y entonces justo lo que te llama la atención es que están aristas que tú no viste. Entonces obviamente sientes que este pedo es mucho más grande que tú. Sí. Pero este pedo, yo creo que, y es mi conclusión personal, es que no tiene memoria. Y esa memoria no le mete mugre a lo que te está enseñando. Entonces, todos los proyectos que nosotros hemos desarrollado con inteligencia artificial les falta mugre, les falta sombritas si fuera una pintura, les falta lágrimas si fuera un actor, les falta, en el caso del diseño, pues les falta que se oye el perro por allá, que se oye claramente no sé qué, que la voz es... No existe eso en la inteligencia artificial. ¿Por qué hoy por hoy no existe una película en donde te has sentado a ver una película que te ha hecho llorar hecha con inteligencia artificial? No existe, no hay, no va... Es a donde no creo que llegue, porque ninguna inteligencia artificial va a tener esta sensación de memoria que vas a poder aplicar a lo que sigue. ¿Me explico? Sí tiene, pero en donde te sientes en desventaja es que ella vio cosas que tú no viste. Y lo que yo hago es que justo utilizo lo que me da la inteligencia artificial para ver cosas que yo no vi, para poder desarrollarlas. Porque digo, no mames, esta línea está mucho mejor que la que yo traía. Pero entonces esta línea sí la voy a desarrollar con mi mugre. ¿Me explico? Y es ahí donde utilizas a la inteligencia artificial como una herramienta. Ya. Pero porque te va a dar muchas opciones que tú no viste. Pero la partecita del... realmente la carne humana y eso no lo trae. No importa la inteligencia artificial que utilices, no la trae. O sea, he utilizado un chingo, ninguna la trae. Fíjate, eso a mí es lo que a mí me ha gustado, digo, volviendo al teatro, ¿no? El teatro en un momento se ha ido sofisticando, ¿no? Se sofistica los textos, se sofistica la actuación, las escenografías, hay tecnología. Y a mí lo que me gusta, pues, es la crudeza, ¿no? De hecho, así se llama. Claro, sí, el ¿no? taller. El taller, sí, actuación en crudo, y lo crudo, y lo crudo, y lo crudo. Pues tiene que ver con esa mugre, con esa suciedad, con el accidente, con la improvisación, que es lo que mantiene un poco la vida, ¿no? Ahora, no sé, por ejemplo, tus hijas, ¿cómo se aproximan a eso? O sea, ¿les interesa más la vida vibrante o ya prefieren algo más limpio, más aséptico? Creo que hay ahí un equilibrio. Y creo que en el caso de mis hijas, y creo que voy a hablar de los niños en general, dependen mucho de su familia y del entorno en el que están. ¿A qué voy? Hay una situación que últimamente me ha llamado mucho la atención, y es que mis hijas sí tienen esta como vibra de estar ahí, pero también hemos mantenido la situación del sonido dentro de esto. ¿A qué voy? Y hablo de lo vibrante. El otro día me preguntaba mi cuñado, oye, ¿por qué tus hijas no gritan? Y no lo había notado, y le dije, cierto, mis hijas no gritan, y es porque creo que les hemos enseñado que no se tiene que gritar.
A que cuando gritas es porque realmente hay algo que necesita llamar la atención. O sea, no gritas gratuitamente, no como generalmente sucede con la normalidad. Y esto me lleva a pensar, y ahora que lo dices creo que lo amarro con eso, creo que esta intensidad con la que viven pues los más chavillos tiene que ver como en la familia en la que se mueven y como lo ven los papás. Sin embargo, sí hay una entrega a las pantallas el día de hoy. No sé si para bien o para mal, al final va a ser una situación que les va a tocar crecer de aquí a que mueran. El hecho de tener una pantalla cerca y de poderse comunicar a través de una pantalla con todo es lo que sigue. O sea, esta parte, y no me espanta, esta parte humana en donde, tienes que ir al banco para poder tratar con la señorita. Sinceramente, prefiero tratarlo en la computadora que ir y pelearme con la señorita, que además es factible que se haya equivocado, que además es factible que yo me haya equivocado y que yo me voy a enojar y que ella se va a enojar y que... Hay muchas cosas que me parece que van a quedar resueltas de ese lado. Pero la manera con la que interactúan en la vida, con los diferentes estímulos, creo que ahí sigue. Creo que intentamos, por ejemplo, ir a un partido, tenemos un sobrino que juega fútbol americano, para sentir esa intensidad de poder gritar, que no le vas a gritar a una pantalla. No soy de los que les grita a una pantalla, ¿me explico? Claro. Que a lo mejor si fuera un papá de fútbol que le grita a una pantalla, pues viven esa intensidad, pero es mejor como para nosotros ir al partido y de gritarle al sobrino que no sé qué, bla, 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 y ahí hay esa intensidad. Pero creo que enseñarles que le griten en una pantalla o que se enojen por lo que ven en una pantalla como que no va por ahí. Pero pues, y vuelvo a lo mismo, el hecho de ir improvisando a ver cómo va dando la vida, y en este caso con hijos o con uno mismo llevo mucho tiempo pegado a la pantalla, pues qué es mucho y qué es poco. Yo de pronto digo, creo que llevo mucho pegado a la pantalla, pero al final un poco también es parte de mi trabajo, ver qué está sucediendo, quién está diciendo, cómo están integrando nuevos formatos de noticias, o de reels, cómo van las ediciones que sin querer lo consumo, y la parte técnica me jala a decir, mira, está buena esta iluminación, mira, están haciendo esta práctica de no sé qué, tal podcast grande está haciendo un auditorio nacional, nosotros quién tenemos que pudiera hacer un auditorio nacional, todo ese tipo de consumo creo que ayuda a la parte profesional. Inclusive. Claro, por lo que tú te dedicas, por supuesto, sí. ¿No? Ahora, todo esto, hay una inquietud, bueno, escuché a González Iñárritu decir algo, creo que está ahora en un programa con Sabina Berman, que no sé quién le dijo de Google, que es algo que ya se anticipaba desde los 80s, me parece, que es el fin de la verdad. O sea, creo que antes los medios de comunicación había una cierta persecución por cierta forma de verdad, ¿no? Si era un medio ideológico, pues construir una verdad. Si era un medio noticioso, pues tratar de desentrañar cuál fue la verdad. Y si era un medio, pues, de ficción, pues inventar formas también de verdad, ¿no? Pero creo que hoy tiene que ver con esta atomización de la comunicación, ¿no? Que por todos lados, podcast, videos, reportajes, en fin, la evanescencia de la verdad, ¿a ti te preocupa? Digo, y teniendo dos hijas. Sí, pero no, es que creo mucho en el individuo. Me preocupa en el sentido de que la masividad es un pedo. Tener a mucha gente que se pone de acuerdo por algo, sea o no cierto, sea o no justo, es un pedo. Sin embargo, sí creo que la parte donde tú puedes sacar tus propias conclusiones al momento de consumir muchas cosas, puede darte no una verdad, pero sí alguna certeza con la cual puedas seguir el camino de lo que estés haciendo. Pero sí creo que tienes que estar muy atento. Es decir, yo no sé cuál pueda ser la verdad que se vea afectada en un futuro cercano, que no sea estos reels en donde un quiropráctico mata prácticamente a una viejita tratándole de ayudar, de acomodar la espalda. No sé qué sea, o sea, si vaya a ser mi mamá diciéndome, hijo, visita mi OnlyFans, pero en realidad no es mi mamá, Sí. O sea, ¿cuál puede ser una verdad que me afecte sin que yo pueda sacar una conclusión de muchas fuentes? He tratado, sinceramente, yo de consumir lo menos política posible, en el sentido de que, pues,
justo sucede esto, hay agendas de todo mundo metidas en una política que de por sí, pues no creo, porque no creo que pueda cambiar mucho de la política que existe ni en el país ni en el mundo, entonces eso obviamente hace que me eche para atrás, pero al final pues mis valores los puedo aplicar dentro de mi círculo más cercano en lo que pueda, y eso mismo hace como que pondere qué es lo que consumo. Entonces también, obviamente, si alguna persona consume violencia todo el día, es probable que sus resultados de lo que ve van a ser violentos. Y por eso, y vuelvo a lo mismo, la individualidad de cada uno de lo que consume y un poco lo que el jugo que le saque a todas estas informaciones que tiene, creo que es ahí donde va a radicar tu verdad. Y al final también híjole, creo que es una utopía esta búsqueda de la verdad en el sentido de lo que quieras. Claro, en un sentido pienso que sí, en otro, pues la producción de mentiras también creo que se atomiza, ¿no? Sí, sí. O sea, sobre todo pienso en el miedo, o sea, el sembrar miedo de, ¿qué crees? Se apareció aquí no sé quién, hay un ser que vive en el árbol. Ah, no, pues apenas estaba lo del cometa, ¿no? La nave nodriza. La A1 o algo así se llamaba, sí. que tampoco me metí mucho. Cuando vi que alguien estaba haciendo, y es lo que te digo, efervescencia de que es que estaba atrás del sol y entonces viene. Cuando leo algo así digo, esto no me interesa tener más datos de este pedo porque sé que no, o sea, si eso sucediera, te enteras de otras maneras, ¿no? O sea, cuando es como un señor ahí que es que la nave viene y dices, güey, ¿no? Pero bueno, y es ahí donde radica que es la verdad. Y a todo esto también, pues a quién no sé quién esté realmente interesado en conocer la verdad de lo que sea. Sí, creo que hay ahora, pues no sé, o sea, también pensando quizá en un ámbito cercano, por ejemplo, hay búsqueda de espiritualidad, hay búsqueda de sanaciones, que de pronto pues uno se puede encontrar cada contenido que si enganchan con ese contenido, pues de pronto tienes a un colega haciendo un extraño ritual, claro. Pues que puede ser muy inquietante. No, y enganchan, o sea, es decir, sí. Tienes ejemplos de esos que tienen cientos, miles de seguidores, ya iba a decir cosas que seguramente me iban a funar, pero... esas son las buenas. Para los clips. No, pero que al final dices, oye, ¿no crees que le estás dando una carga mágica a una semilla para cambiar tu vida? No creo que sea ahí y de eso se trata ese pedo y lo siguen 100,000 personas que creen que la semilla de chilacayote es el... ¿Tú no lo crees? Pero solo en ceremonia. Okay. Pero eso es lo que pasa, ¿me explico? Sí. Y esas 100 personas yo quiero pensar que sacaron una conclusión a raíz de ver un montón de contenidos. No creo que sea así, pero... Sí, o de estudiar, sí, de que digan, pues sí, esta madre de chilacayote me va a curar el cáncer. Ahora, pienso que también la mirada se perfila se le pone muchos filtros. Bueno, pienso ahora en el teatro y la actuación. O sea, cuando decimos, esta es una buena actuación, ¿no? Claro, a veces uno puede ser totalmente subjetivo, pues esa es la que a mí me parece bien, ¿no? A mí me parece un gran actor y me encanta y yo lo consumo y me da igual qué piensan los demás. Claro, cuando ya te estás dedicando un poco a esto, pues ¿cómo distingues cuál es una buena actuación, una mala actuación, una buena obra, una buena película, una buena ficción? Y esos criterios pienso que se empiezan a hacer borrosos. No sé si alguna vez fueron nítidos y si cuando fueron nítidos se acercaban a una certeza, pero tú que trabajas con tantos formatos también, ¿no? ¿Se te hace borroso de pronto el criterio? Sí, no hay manera y lo digo desde antes de crear algo, no hay manera de saber que algo va a funcionar y me voy todavía más atrás, ¿qué es que algo funcione? O que algo te guste o que no te guste o que 100 personas dijeron es un actorazo. Y entonces por eso ya también otras 50 dijeron es un actorazo, y un poco así funciona la mercadotecnia, ¿no? Sí. Un amigo decía, el proyecto que seas va a funcionar cuando un güey que lo está viendo le diga a otro güey, oye, ¿viste lo que hizo ese güey? Y entonces en ese momento empieza a haber esa comunicación de decir de alguien más que dijo lo que hizo ese güey, ¿no? Y creo que sucede un poco con lo mismo. ¿Qué te dice que es una buena obra si a mí me gusta el horror? Yo no consumo horror, nunca he consumido horror, y hacía un canal medianamente exitoso de horror porque seguía fórmulas y porque sabía que funcionaba así el horror. Uh-huh. Pero
no, creo que no hay nada escrito en el arte que dice, oye, esto está increíble, esto está bueno. Pueden ser cosas novedosas, sí, y seguramente habrá cosas que funcionen. Cirque du Soleil es una cosa que en su momento rompió, hoy a lo mejor tratan de reinventarse, pero no deja de ser eso mismo. Pero en un principio estoy seguro, o lo veíamos, decíamos, no mames, este pedo está más allá del circo. Sí. Es algo que va mucho más allá. Hay, y volvemos a lo que platicamos hace rato, hay detrás muchas otras cosas que funcionan, como el dinero, como ya una estructura mucho más comercial e inclusive técnica que te ayuda a crecer, pero no hay una línea en donde dices, esto está bueno y esto está malo, esto funciona y esto no funciona. Hoy, en las juntas que he tenido justo con otros podcasters, es decir, les digo, nosotros no tenemos fórmulas en Sonoro para hacer que un podcast funcione o no funcione. Con cada uno vamos intentando cosas que nos han funcionado, experiencias que decimos, oye, el otro día hicimos esto, a lo mejor funciona con porque no existen las fórmulas. Y creo que sucede así mucho en los creadores. El término creadores me gusta inclusive para la gente de teatro, por ejemplo. Claro. Ahora, quizá atrás, si nos vamos atrás, años 50 hacia atrás, sí las fórmulas estaban muy establecidas, ¿no? Y estables. O sea, una fórmula te duraba 10 años. Y si te salías de la fórmula, pues no, a menos que fueras un genio, ¿no? Sí, pero... sí. No, y a lo mejor conseguías una fórmula nueva que te hacía estar otros 10 años, pero antes piensen siempre en domingo o en estos noticieros que duraban 25 años. Claro. ¿No? Y siempre haciendo exactamente lo mismo al minuto tal... O sea, cambiaban la iluminación quizá, o cambiaban, ni siquiera los logotipos cambiaban, 24 horas. Y ya. Duró con su logotipo los 20 años que duró, lo que haya durado. Sí. Era muy... Los cambios no eran tan rápidos. Hoy, yo viéndolo desde la parte digital, los cambios suceden... un poco al revés, digamos. Todo el tiempo, sí. O sea, se va produciendo la fórmula conforme se va... Sí, y puede funcionar, y esa misma fórmula que funcionó hoy aquí no va a funcionar de la misma manera. Con estas dos personas no va a funcionar de la misma manera que con estas dos personas. Oye, pero es lo mismo, sí, pero no. Ahora hay algo que a mí me inquieta, bueno, quizá redundo un poco en el tema de lo económico, pero ¿tú crees que toda creatividad está supeditada al mercado? Pues si quieres vivir de ella. Sí, bueno, comer, ¿no? Pues sí, o sea, medianamente comprar el súper, y sí está supeditado al mercado. A menos de que seas un... Hijo, no, es que no, ni siquiera sé cómo podría no estar supeditado al mercado. Porque no hay manera de que sobrevivas. Me encantaría que sucediera porque tengo enlatados proyectos que nunca van a poder, porque no van a dejar lana. No estoy rico ni tengo mecenas como para eso servían los mecenas realmente, ¿no? Sí, y el arte, si lo vemos hacia atrás, fueron siglos de que viviera de los mecenas. Completamente. Digo, y hasta el siglo XX el cine pues eran formas de mecenazgo, ¿no? Claro. Y que de alguna manera sigue siendo, inclusive con las ondas fiscales y todo eso, ¿me explico? No hay... Se sabe que la taquilla de un cine no va a pagar una película mexicana nunca, o sea, a menos de que hay ciertas excepciones, pero por eso existen estos estímulos fiscales para que puedas producir sin preocuparte por la parte de la taquilla, porque ahí no va a estar. Y es muy difícil y es muy triste, la verdad, que suceda, y lo digo con todo el arte. Las exposiciones de las pinturas están igual, los escultores, bueno, ellos pues no sé ni dónde ir a ver esculturas mexicanas, ¿me explico? No sé, es complicado, pero vuelvo a lo mismo. Creo que tú puedes hacer tu arte y tienes que buscar cómo ganarte la vida sobre tu arte, pero con lo que esté por ahí alrededor. ¿Qué es? No sé, pero sí debe haber cosas satélites que tengan que ver con tu arte de la cual vivas. Oye, y tú ahorita, bueno, estás, como decías, metido en Sonoro con toda esta cantidad de cosas, ¿no?, que haces, pero ¿ves por delante otros proyectos para ti o seguirá siendo un poco improvisado? Es un poco improvisado. La pandemia, sinceramente, me enseñó que esta onda de la planeación no siempre funciona. Nosotros íbamos verdaderamente bien con lo que hacíamos y ahí se cortó. Y como que, ¿qué pasó? Con los stands y eso. Sí. Y de pronto yo me quedé un año sin trabajo. Fue un año completamente atípico, pero creo que eso generó un trauma en el de decir, ¡ay, ya estoy grande, ya es más difícil, ya no sé qué! Me encantaría regresar a tener negocios, pero un poco estoy a cómo va sucediendo la vida. También porque entiendo hoy que esta parte de la planeación dentro de lo digital pues no sucede. Tienes que ver, oye, el siguiente año va a suceder que vamos a agarrar 6 podcasts y los vamos a hacer un antro con esos 6 podcasts. Órale, va.
Y entonces eso es a lo que se va a enfocar el camino, ¿no? O en mi casa, oye, fíjate que vamos a vender plantas. Ah, está chingón, ¿qué vamos a hacer? Y se enfocará eso. Pero un poco así, yo creo. Ya. Y ver oportunidades. La verdad es que también creo que la vida es de oportunidades. Y decir, ay, hay una oportunidad de hacer algo. Pero necesitas un olfato particular para eso. Sí, no, yo creo que no un olfato, sino nomás estar atento. Y generalmente las oportunidades vienen con las personas. Entonces, cuando empiezan a llegar personas nuevas a tu vida, también dices, ay, está cagado lo que hace este güey. Y tienes que correr el riesgo porque probablemente no salga bien. Pero sí tienes que estar como atento a las personas. Creo que las personas son las que te van trayendo cosas. Si tú tienes muchos interacción, ¿no? Social. Sí, ahora menos. Antes era muy sociable. Sí. Es complicado con las niñas, es complicado con los papás de las compañeritas de la escuela. Porque no están en tu misma onda. Entonces están en otras cosas. Son el abogado, no sé qué, o el... Y yo tampoco soy tan sociable. O sea, en las fiestas infantiles... O sea, no eres el líder de los padres de familia. Nunca, ni me involucro en... No organizas la kermés. No, no me da, eso sí no me da, y me da un poco de flojera, la verdad. Ya. No vean esto, niñas. No, pero sí es difícil. También se necesita una vocación, ¿sabes? Para se necesita una vocación. Estar metido ahí en la organización de las escuelas. Debo decir que son... es raro cómo tratan a los papás en los grupos de mamás, porque es una situación completamente femenina, entonces sí hay una especie de discriminación rara ahí con los papás. Pero pues poco a poco también, pues andamos deconstruyéndonos. Ah, bien. Andamos deconstruyendo los grupos de mamás de la escuela. Normalmente, ¿qué serán las mamás las que están Las ahí mamás, aprendiendo? completamente, sí. Y sí, tú eres ahí un... Sí, a mí me ha tocado que yo estoy en el chat y yo opino y van y le preguntan a mi esposa por fuera, oye, es que vamos a hacer esto. Y Israel dijo esto. Sí, va a ser así. Ah, sí, ok. Güey. Maravilloso. Así es, sí, pues ni pedo, pues. Claro. Oye, ¿y algún proyecto creativo en tu mente, corazón o escritorio en el que tenga que ver con ficción hay? No por el momento. Tienen mucho que ver con el origen de los proyectos y no ya tanto con el desarrollo. Te digo, esto por ejemplo de los niños, pues tiene que ver absolutamente con ficción. Son dos niños que a través de un trampolín mágico brincan y empiezan a brincar en planetas y entonces van conociendo animales que les van enseñando un poco de la suerte del Principito, que va brincando de diferentes planetas y que no necesariamente lo que vas encontrando tiene que ver uno con otro, pero sí tiene un hilo conductor y alguna enseñanza por ahí. Pero yo ya en el desarrollo de todo esto no lo hago. Por ejemplo, ahí con inteligencia artificial fue pelotear, dice mi esposa que es mi dupla, porque realmente sí es mi dupla creativa, y ahí peloteando cómo podían estar estructurados los episodios, qué temas podían tratar. La inteligencia artificial te da cosas que no tienen mugre, entonces tú eso lo enmugras, dices, lo de la tortuga está chistosa, pero pues no, ya esto ya también está muy visto, más bien tiene que ser una tortuga que tenga estos traumas, y entonces a partir de ahí, eso no se lo cuentas a los niños, pero a partir de ahí empieza a trabajar con esta tortuga y por eso tiene tanto enfoque en tal cosa, y entonces a lo mejor le dices, oye, esta tortuga funciona así, tiene estos pedos psicológicos, dame 5 títulos de episodios, y a lo mejor te da 5 títulos de los que agarras 2 para echarles mugre, y un poco es así como funciona pero tiene que ver más con las ficciones, va más en ese sentido. Ya. Sí. Ahora, ¿qué aficiones tienes? ¿Practicas alguna afición? El box ahorita me trae desde hace un par de años, muy loquillo. Te habías lastimado, ¿no? Me caí en marzo de la bicicleta de montaña. Eso. Fuimos de campamento con la empresa justo y yo la verdad es que siempre fui muy entusiasta de la bicicleta desde chavito. La dejé mucho tiempo. Fui entusiasta de la motocicleta algún tiempo. Lo dejé de chavito. Y nos fuimos de campamento y el jefe, él es entusiasta de la bicicleta de montaña. Oiga, damos una vuelta, sí. Y la verdad es que me confié porque ya también te explica en las bajadas, haz esto para que la bicicleta corrija, no sé qué. Y en una bajada pues me dejé ir y de pronto sentí que le iba a pegar a alguien más porque parte de la técnica es que pues tienes que dejar espacio con el de adelante, güey, porque si no vas a agarrar. Y yo me espanté y frené y salí volando, me rompí la clavícula en pedacitos, Sí. Me metieron un fierro, dejé de entrenar box 2 meses y pues regresé a entrenar. La verdad es que el doctor no me dio permiso. ¿Y cuánto tiempo entrenas? 2 horas diarias, Wow. 4 días a la semana y un día a la semana, 2 horas en la mañana y 2 en la noche. O sea, estás ya casi para... Sí.
Sí, sí. O sea, no va a poder suceder. Te platicaba, mi esposa sí hace competencias más grandes, pero pues conmigo no hay como, ay, me voy a subir a romperme con alguien, pues no hay tampoco así tan. Y me da miedo también, pues siempre en los golpes siempre va a haber alguien más mamado que tú, Pero que así, sepa más. Prepararse para apostar por ti, mejor no. No, mejor no. Pero ahorita sí ya, por ejemplo, esparrineo, ya generalmente también todos son mucho más jóvenes que yo. Pero haces todo, o sea, saltas cuerdas, Todo, abdominales. todo. O sea, sí, corro muy poco, quisiera correr más porque te ayuda mucho pero pues también para mi nivel y para con quien entreno no es algo profesional, ni siquiera amateur. Tú no viste nuestra obra de box, ¿verdad? No, ¿de qué trataba? O sea, era un monólogo de mago de mi mujer y un poco era su lucha interior, ¿no? Pero entonces pues había un reflejo con el box y ella sí se metió también a entrenarle durísimo. Órale, qué padre. Pero ella iba a un gimnasio, empezó en el centro, un gimnasio de boxeadores, Ajá. y luego acabó con una campeona del mundo entrenando. Qué padre. Y entonces sí fue una cosa, pues conocer, ¿no? De dentro de ese mundo. Sí, sí. A mí me fascina el boxeo, ¿no? Tiene una situación filosófica también importante, y personal, emocional, espiritual. El hecho de, o sea, sí hay algo ahí antes de agarrarte a madrazos con alguien, de verdad hay algo que pasa en tu cabeza que es como, no hay manera de echarte para atrás en esa, ni que estés a medio round y que digas, no, ya no hay manera, o sea, está padre, y la disciplina es importante, este hecho de convivir con gente que no necesariamente boxea muy bien y con gente que boxea muy bien y que con los dos te puedes agarrar a madrazos. Y ahora es un deporte, un arte, bueno, para mí también tiene algo de artístico, que guarda mucho de la vieja escuela, digamos, ¿no? Sí, sí. La relación con el maestro, la práctica, Sí, el respeto, todo está, yo es mi primer acercamiento con el box, ya lo había hecho hace algunos años, un par de clases y siempre me había llamado la atención. Y ahora que llegué en este nuevo gimnasio y que había box, me inscribí y pues ahí estoy. Nunca había sido de los intermedios en algún deporte. Está padre, la neta es que ya se quejen de que les toca con el señor. Sí. Está padre, ¿no? Así de que digan, el otro día a ti te toca con Isra y que si oye, híjole, que alguien le sufría de que le había tocado conmigo, se siente padre, ¿no? Claro. Sí. Entonces ahí va. Está chido. Bueno. Oye, y finalmente, tu vida, ¿hay un acercamiento tuyo hacia lo espiritual, contravenir un poco el estrés? Sí. ¿Qué haces para Me eso? drogo. Ah. No, yo sí creo mucho. Tengo un trabajo, intento hacer un trabajo espiritual también continuo. No creo, o no me acomoda mucho la onda de la meditación, por ejemplo, pero sí intento tener espacios meditativos a lo largo de mi día para poderme centrar 2 minutos y decir, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo va la cosa? Eso creo fielmente en la parte del deporte como algo que te disocia de lo demás que sucede en tu día. Sí, fumo marihuana, por ejemplo, me parece que te da una perspectiva de la vida diferente a lo que traes de todo el día, o muchas veces para escribir o desarrollar o meterle mugre a la ChatGPT 2-3 jalones y entonces empiezas a ver la vida de otro lado o acordarte de cosas que no te acordabas. Últimamente creo que la memoria es de las cosas más importantes, en el sentido de que te van a dar un montón de cosas para poder vivir en el mundo en el que vivimos, para lo bueno y para lo malo. Entonces recurro mucho a mi memoria, hago muchos ejercicios de memoria para dormir. Generalmente me voy a alguna parte donde digo, tercero de primaria, ¿quién estaba sentado junto a mí? No siempre me acuerdo, pero como puede suceder eso, puede suceder en la universidad. Ensayo de la obra de teatro de la universidad. ¿Quién estaba? ¿Dónde estábamos? ¿Casa de quién era? ¿Qué escena era? Y empiezo a hacer muchos de esos ejercicios. Creo que ahí hay mucha inspiración para hacer cosas a lo largo del día. Darte cuenta de todo el historial que traes y parte de la espiritualidad. Me parece que uno es espiritual en lo que hace siempre. Entonces, creo que hay que ir recogiéndolo y un poco traerlo para poder tener un sustento ahí. Y estar conectado con el hoy. Es que a mí me ha sorprendido de ti, o sea, en esta vorágine que yo he visto que has vivido, cuando estabas en imagen, yo decía, pues ya con estar en imagen es ser demasiado, pero eso era como uno de 20 cosas que hacías, ¿no? ¿Por qué siempre está de buenas? ¿Por qué se ríe? Por la marihuana. No, pero sí es algo que cuido. Intento
no irme al lado oscuro. Es muy fácil irse al lado oscuro. ¿Ya has estado en el lado oscuro? No, muchas veces, muchas. Y continuamente, y diario, en el día a día estás en el lado oscuro. Y esta autoobservación de decir, no, pues, ¿para qué te enojas por este pedo? Es una cajera de banco, güey. O sea, mames, llevas 6 horas allá adentro. Y tú quieres llegar y que te atiendan en 15 porque hay un chingo de... Pero cosas como esas como que sí he intentado trabajarlo. Obviamente he estado metido en muchas situaciones psicodélicas en donde creo que también me han ayudado a poder ver la vida de otra manera y de darte cuenta que no todo es lo que estamos viendo en este momento, sino todo lo que tú traes atrás y cómo lo procesas y cómo puedes estar en otros lugares sin necesariamente estar aquí, o más bien estar aquí y trayendo lo que aprendiste en otros lugares. Me parece muy interesante también esa parte. Y digamos, yo creo, por lo que te he conocido, que has pasado un largo tiempo, por lo menos estos 20 años, mayoritariamente contento, ¿no? En tu vida. Sí, la verdad es que no, soy una persona privilegiada y eso siempre lo he dicho. La verdad es que desde que, y lo puedo decir desde la preparatoria, en estos ejercicios de radio, hasta mis trabajos profesionales, mis experiencias, como contigo haciendo la obra o participando, colaborando con cualquier persona, siempre ha sido cosas súper chidas. O sea, nunca he salido tan madreado de algo que digo, no mames, esto nunca lo vuelvo a hacer. Aún y cuando me ha ido muy mal en ciertos detalles o que nos aventamos como el Borras a hacer cosas y nos salió mal. En ese sentido siempre he tratado de sacar lo bueno, y que aunque pues, a lo mejor perdí lana, o a lo mejor me rompió una clavícula, o a lo mejor me dieron un putazo, o a lo mejor perdí a uno de mis talentos por haber tomado una decisión que no estaba bien, al final aprendo un montón de esas cosas, ¿no? Y lo veo como eso, y creo que eso me ayuda a no estar tan de malas. Y ahorita tus 50, ¿cuándo los cumpliste? 50 en septiembre. O sea, recién cumplidos tus 50, te hubiéramos hecho un pastel. Sí, oye. Sí, caray. Pues ahora la que sigue. Sí. Para los 60. A los 60, exacto. A tus 50 estás contento. Sí, muy contento. Me parece que es estoy en un lugar, en el podcast me parece que está en un muy buen momento, la industria en general. Ajá. Eso me ha tocado llegar como a las industrias en buenos momentos, y por tanto divertidos. Entonces estoy contento, mis hijas están chistosas, me divierto mucho con ellas. No he entrado a la etapa dura de la pubertad, me parece. Ya veremos. ¿Tú no has entrado a la pubertad? Yo no he entrado. Supongo que debe haber también ahí una situación hormonal con los papás rara, en donde tú también te debes de contagiar, pero a ver qué pasa. Espero no perder el foco para poder estar justo en el aquí y ahora y decir, a ver, ¿cómo vamos a tratar este problema de pubertos? Bueno. Oye, pues quiero aquí frente a las cámaras hacer el compromiso de que vayamos a desayunar. Sí, y un pastelito. Y un pastelito a los 60. Exacto. Y que vayamos a desayunar. Oye, sí. Porque nos llevamos prometiendo eso no sé cuántos años. Teníamos unos desayunos que decíamos que eran desayunos de señoras. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, porque llegábamos al lugar de desayuno y había pura señora. Exacto. Y bueno, yo creo que hay que retomarlos. Sí, ¿no? Con Juan Carlos, con Cha. Sí. Porque tampoco nunca hemos ido mucho de cervezas y cubas y esas cosas. No, a mí me da sueño. Somos más de señoras. Sí. Un té, café. Completamente. Sí, unos huevitos, unas enchiladas potosinas. Sí, muy bien. Bueno, aquí casi siempre que cerramos, siempre que cerramos aquí el episodio, hacemos una dinámica. Nos encueramos. Que es la prometida del desnudo. Y ya desnudos, vas a tener un minuto para darnos todas las recomendaciones que quieras, de películas, de programas, de libros, de prácticas, de lo que tú quieras, en un minuto. Ok. Ha habido personas que han dado una recomendación y ha habido personas que no han dado ni una. Entonces, a ver, un minuto. Bueno, ella va a tomar el tiempo. Un minuto de recomendaciones. Mi primera recomendación es déjense sorprender por los contenidos que pueden encontrar en las redes sociales. Yo creo que ahí pueden encontrar el detonador de muchos contenidos que están afuera, ya sean contenidos mucho más largos dentro de YouTube o dentro del podcast o dentro de cosas que están ahí que de pronto pasan desapercibidas porque satanizamos esta cosa de estar scrolleando. Sí, hay mucha mierda, pero también dense la oportunidad de buscar las cosas que están buenas y de profundizar. Creo que el punto y mi recomendación mayor sería: profundicen en lo que les interesa. No se queden únicamente en el chiste o en lo que pueda suceder rápidamente. Alguna recomendación mucho más específica, la verdad es que
creo que no. Vean las series que más les gustan. Soy muy malo viendo series y no me siento tan culpable por eso. Entonces, no, yo creo que los contenidos cortos tienen un gran potencial. Aprovéchenlo. No se dejen ir nada más por lo que sucede por encimita. Gracias. Gracias a ti. Pues yo te quiero agradecer de veras, porque llevábamos un tiempo de no vernos. Cierto. Me dio mucha alegría cuando le respondiste a Brandon, él es el que te había escrito. Ah, muy bien. Y que vinieras, que conozcas aquí el Muchas gracias, estudio. está bien padre. No está tan cerca de tu casa. No, es una nada. oportunidad para ver, para hacer un recorrido. Está bien padre. Que traigas tus sleeping bags. Si es No, es un honor que me invites. La verdad es que pues 20 años, justo por ahí alrededor de conocernos y es chistoso porque al final un poco el círculo se cierra desde aquella covacha abajo de la escalera en donde teníamos la estación de radio hasta ahorita estar haciendo un podcast. Entonces siempre está padre ver cómo los vericuetos de la vida de alguna manera siempre te regresan a donde fuiste feliz, dicen. Así es. Está, muy bien. Bueno, pues yo he sido muy feliz. Muchas gracias. Contigo, digo, a lo largo de la vida, pero aquí, gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de No Tan Breve Podcast. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. En nuestro próximo capítulo de este No Tan Breve Podcast nos acompañará mi compañera de vida, mi colega en el estudio, una actriz excepcional, además de productora, de directora, de muchas otras actividades que lleva a cabo, una repostera también excepcional, Margarita Lozano. Gracias. No se lo pierdan y por favor denle like, suscríbanse y reposteen el video si es que les ha gustado. Nos vemos aquí en el próximo capítulo de este No Tan Breve Podcast.